ascensor no estuvo disponible, al menos con la rapidez que Rachel lo requería. Así que corrió rápidamente por el pasillo hasta llegar a la escalera en forma de caracol, por la cual descendió a toda prisa. Para ese momento por sus mejillas ya corría lentamente las primeras lágrimas. «Debo ir más rápido o no llegaré a tiempo», pensó, y sin saber por qué o cómo, empezó a saltar las gradas de 3 en 3 con tal agilidad que ella misma se vio sorprendida. En cuestión de segundos que parecieron eternos, la recepción apareció ante ella, y muy cerca de la puerta de salida, Rhodo saltó de su silla al ver la agitación de Rachel, que corría descalza y con un gran cuchillo empuñado en la mano derecha. abra la puerta, por favor», gritó desesperada. «¿Qué pasa, señorita? ¿Qué le sucede?», interrogó el portero con una expresión de preocupación en su rostro, mientras afanosamente buscaba las llaves de la puerta en uno de los bolsillos del pantalón. «Ever, el hombre del guante blanco. Dios mío, el hombre del guante blanco lo va a matar, está detrás de él». Rachel apenas sí podía hablar, pero aún así, a Rhodo no le fue difícil asociar lo que estaba pasando para comprender que Ever estaba en peligro. Pronto Rachel y Rhodo corrían sobre la acera. «Señorita», dijo Rhodo deteniéndose intempestivamente en mitad de la cuadra, «esto puede ser demasiado peligroso para usted. ¿Llamó usted a la policía?» No hay tiempo para eso, Rhodo. Tenemos que salvar a Ever, tenemos que encontrarlo», dijo ella casi como una súplica. «Escúcheme, yo puedo correr más rápido que usted y proteger a don Ever, pero será más difícil si debo ir a su ritmo y será más difícil protegerlos a los dos. Usted busque un teléfono y llame a la policía. Yo encontraré a don Ever, se lo prometo. Hágalo ahora y dese prisa», dijo con autoridad el portero al tiempo que desenfundaba su enorme revólver Smith & Wesson calibre 38 largo, totalmente negro desde la empuñadura hasta la punta misma de su cañón reforzado. Antes de que Rachel pudiera protestar o decir algo más, Rhodo emprendió una veloz carrera con el revólver empuñado por su mano derecha. A unos cuantos metros, la gorra se cayó de su cabeza, pero no se detuvo, y a la distancia desapareció entre la niebla. Instintivamente, Rachel buscó el celular entre sus ropas, pero rápidamente recordó que había quedado en el apartamento, sobre la mesita de noche. Era sin duda un largo camino de regreso al cuarto piso. Sin embargo, sería más fácil que correr en busca de un teléfono público en un barrio que ella no conocía. Además, tampoco llevaba monedas en sus bolsillos. Así que sin pensarlo 2 veces, corrió tan deprisa como pudo de regreso al apartamento. Y mientras lo hacía, un héroe vino de repente a sus pensamientos: su padre, el comandante de las fuerzas militares. Él estuvo de acuerdo con la relación entre ella y Ever, y de seguro no movería un dedo por ayudar a su amado. Pero si le mentía, si le hacía creer que era ella la que estaba en peligro, las cosas serían diferentes y la mitad del ejército y la policía de la ciudad acudirían al lugar para protegerla. Por eso, de regreso en el apartamento, tomó su móvil y sin perder ni un segundo se precipitó por las escaleras nuevamente mientras marcaba desde su teléfono el número de su padre. Hubo un intento fallido en el que el teléfono repicaba y repicaba sin obtener una respuesta de su padre. Luego trató por segunda vez con el mismo resultado. Para cuando lo intentó por tercera vez, ya estaba de nuevo corriendo sobre la acera en busca de Ever y de Rhodo. No muy cerca de allí, en un complejo militar, su padre, el comandante de las fuerzas militares, discutía temas de suma importancia con los miembros de la cúpula militar, y en el bolsillo derecho de su pantalón, su teléfono móvil vibraba y repicaba por tercera vez. «Caballeros, disculpen, es mi hija. No tardaré», dijo el general a sus subalternos
visiblemente incómodo y con un gesto en su rostro que exigía un poco de comprensión, mientras con prisa buscaba el teléfono en su bolsillo. Y una vez lo encontró, lo llevó hasta su oído y de forma tajante dijo: «Hija, estoy en algo muy importante, muy importante. Te llamaré Estoy en peligro, papá. Tienes que ayudarme». La voz de Rachel sonó tan agitada al otro lado de la línea que el general no se atrevió a cortar la llamada. Su semblante cambió al instante. El corazón de repente comenzó a palpitarle a un ritmo alocado y la preocupación se hizo evidente en su rostro. «¿Qué sucede, Rachel?» Me siguen, padre. Me están siguiendo. Creo que quieren matarme. El hombre del guante blanco». El fuerte viento y la gran agitación de Rachel dificultaba entender sus palabras, que se escuchaban entrecortadas. Sin embargo, la última frase pronunciada por ella a través del teléfono hizo que el nombre de una figura siniestra se colara en los pensamientos del experimentado hombre de guerra. El hombre del guante blanco. Eso era lo que trataba de decirle su hija, su más preciado tesoro. No hacía falta más palabras. Ella era la elegida. Ella sería la siguiente víctima del monstruo. «Rachel, dime exactamente dónde estás». Algo de tensión empezó a reflejarse en los rostros de los demás militares que acompañaban al general, los cuales se miraban unos a otros tratando de entender la situación, mientras su comandante intentaba obtener la ubicación de su hija. «Barrio Chico, carrera 20, calle 18». La voz de Rachel sonaba cada vez menos entendible. Sin embargo, su padre supo al instante lo que debía hacer. «Ok, hija, escúchame con mucha atención. Recuerda todo lo que te he enseñado acerca de ocultarte y atacar por sorpresa. Ahora quiero que busques un lugar seguro y ocúltate. No lo enfrentes si no es extremadamente necesario. Iré por ti, te lo prometo, hija». La comunicación entre padre e hija se vio interrumpida por el inconfundible sonido de los disparos que retumbaron en medio de la noche y que llegaron como un mal presagio hasta los oídos de Rachel y a través del teléfono hasta los oídos del general. Primero 2, luego otro y posteriormente 3 más. «Rachel, responde», gritó el general, pero no obtuvo respuesta alguna. Entonces los peores pensamientos se cruzaron por su mente y ya no hubo duda alguna para él de que en algún lugar de la ciudad alguien empezaba a danzar con la muerte. Y ese alguien era Rachel, su única hija. El general se giró hacia sus subalternos y con la voz a punto de quebrarse les dijo: «Caballeros, esta noche el hombre del guante blanco ha salido a cazar y mi hija se ha convertido en su presa. Quiero helicópteros en el aire ahora. Militaricen el norte de la ciudad. Llamen a quien tengan que llamar. Encuéntrenla antes de que él la encuentre a ella. Encuéntrenla viva, por favor». Sus palabras, lejos de parecer la orden del comandante de las Fuerzas Armadas, parecían más bien la súplica de un padre a punto de sucumbir ante una tragedia inevitable. La carrera de Rachel se detuvo por unos segundos, al igual que su corazón. Se le ocurrió la idea de llamar a Ever, pero solo hasta ese momento advirtió que el teléfono se le había caído de las manos al escuchar los disparos. Entonces recordó los consejos de su padre. Él la enseñó a pensar con frialdad y a actuar con serenidad. Era un momento difícil para hacerlo. No obstante, no le quedaba otra opción. Así que se esforzó en mantener la calma y organizar todas las ideas. En eso estaba cuando escuchó más detonaciones que la sacaron de su letargo. Pero ya no se precipitó. Mantuvo la calma y su oído atento para tratar de ubicar la procedencia de los disparos que no cesaban.
Repentinamente echó a correr segura de la dirección en la que debería ir. Primero fue despacio y unos metros después corría contra el tiempo, o quizás solo intentaba ganarle una carrera a la muerte. Iba de una calle a otra sin encontrar ni rastro de Ever o de Rodo. Aún así, no se detuvo en su búsqueda y solo fue 2 calles más adelante, al doblar en una esquina, que divisó una figura que a unos 50 metros de distancia yacía sentada sobre la acera, con la espalda contra la pared e inmóvil. La callejuela estaba desierta y la luz era escasa, por lo que Rachel no tenía una visión muy clara de la situación. Sin embargo, no pudo evitar que las peores ideas se le cruzaran por la mente mientras avanzaba lentamente por mitad de la calle. Tenía un nudo en la garganta y una mano invisible y helada se cerraba con fuerza alrededor de su corazón. Sin darse cuenta, sus ojos se convirtieron en 2 cataratas de agua salada que bañaban sus mejillas. «Es él, es él», susurraba una vocecita en su interior, mientras su corazón rechazaba casi a gritos la idea. Pero a unos cuantos metros de distancia, sus dudas se disiparon cuando la figura de aquel desconocido se volvió hacia ella al sentir sus pasos. «¡Rodo!», casi gritó ella y corrió hacia él. Se arrodilló junto a él para tratar de ayudarlo. Sin embargo, comprendió al instante que ya era demasiado tarde. Una bala le había atravesado la pierna derecha mientras que otros 2 proyectiles le destrozaron el pecho. Y por allí se escapaban las últimas gotas de sangre que lo mantenían con vida. Tenía el rostro pálido de los que han iniciado el largo y agónico viaje hacia la eterna oscuridad, y sus labios resecos, sin protestar, habían recibido el gélido beso de la muerte. «Rodo, Rodo, ¿quién te ha hecho esto?», gimoteó ella acariciándole el rostro con suma tristeza, mientras la mano fría y sin fuerza de Rodo tomaba la suya. Los ojos, ya sin brillo, la miraron casi sin verla. Tiene que irse. Tiene que huir, señorita». «No, primero debo encontrar a Ever. ¿Lo viste? Dime». Ya es muy tarde. Ya es muy tarde para él. Es muy tarde para todos. Márchese, mi niña. Márchese, niña. Huya tan lejos como pueda». Rachel tuvo que acercarse lo más que pudo para poder escuchar la débil voz de Rodolfo que tartamudeaba cada vez más. «Rodo, estás asustándome. Dime, ¿qué fue lo que viste?». He visto el rostro de la venganza y todos pagarán por lo que han hecho. Él me lo prometió». «¿Quién te prometió? ¿De quién me estás hablando?», quiso saber Rachel, pero su pregunta no tuvo más respuestas que una sonrisa de dientes ensangrentados y unos ojos blancos que parecían mirar a un cielo que no estaba más allí. Rachel miró en todas las direcciones queriendo encontrar ayuda, pero la calle continuaba desierta. Entonces su mirada fue a parar sobre el revólver que estaba empuñado por la mano inerte de Rodolfo. El cañón ya no era plateado sino rojo encendido, y en su tambor aún quedaban 4 balas por percutir. Rachel sabía perfectamente cómo usar un arma. Pese a la oposición de su madre, desde muy pequeña su padre la llevaba casi siempre a los polígonos para enseñarle cómo usarlas de la manera más eficiente y mortal. También recibió entrenamiento no solo militar, sino también en defensa personal y artes marciales. Por eso, con decisión, le arrebató a Rodo el arma ensangrentada sin molestarse en limpiarla. Ya parecía no haber temor en ella. Tan solo se levantó, secó los últimos vestigios de las lágrimas en sus mejillas y miró a Rodo con una extraña mezcla de rabia y lástima. «Lo pagarán, Rodo. Te juro que lo pagarán. Tal vez no hoy, ni quizás sea mañana, pero algún día lo pagarán. Yo también te lo prometo».
Después de aquella promesa, Rachel se levantó con decisión y nuevamente corrió en busca de Ever. «Aún no es tarde. Él está vivo, lo sé», se decía a sí misma para alentarse a correr más y más rápido, asomándose en cada esquina y en cada callejón, sin tener resultado. De pronto se encontró corriendo sobre la calle 18 en dirección a la carrera 90, cuando fue sorprendida por un sonido muy familiar que llegó hasta sus oídos. Un sonido que provenía de la dirección contraria a donde ella se dirigía, por lo que no pudo evitar volverse justo para observar a una patrulla de la policía que estuvo a punto de volcarse al momento de doblar sobre esa calle, a unos 700 metros de distancia. Las luces de colores la encandilaban y las sirenas parecían llorar o lamentarse de una terrible tragedia. Solo unas milésimas de segundo después, otra patrulla realizó con éxito la misma hazaña para seguir muy de cerca a la primera en su loco afán por llegar a la carrera 90. «¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Aquí!», gritó Rachel haciendo señales con ambos brazos cruzándose sobre su cabeza de un lado a otro. Y aunque sus jeans prelavados estaban manchados con la sangre de rodo de las rodillas hacia abajo, y a pesar de que en una de sus manos empuñaba el revólver Smith & Wesson, aún así las patrullas no se detuvieron y al llegar a la carrera 90 doblaron sin reducir en mucho la velocidad, por lo que derraparon haciendo rechinar los neumáticos, pero los pilotos se las arreglaron para no perder el control y continuaron la marcha dejando sobre el pavimento una estela de humo negro y algo gris también. Era como si no le hubieran visto, o tal vez acudían al llamado de emergencia de algo aún más perturbador que una mujer armada en medio de la calle. Solo unos segundos bastaron para que Rachel así lo comprendiera. Por el ruido de las sirenas y las luces de colores que se reflejaban en algunos ventanales, ella asumió que se habían detenido muy cerca de allí. También se percató de que algunos curiosos avanzaban tímidamente sobre la carrera 90 y otros, desde los ventanales de edificios cercanos, señalaban en la dirección que habían tomado las patrullas. Nadie se lo dijo. Ella lo supo y de inmediato sintió una horrible presión sobre su corazón. La respiración empezó a faltar y tuvo que apoyar su mano en la pared de un almacén para no caer bruscamente, y se recostó contra la misma, dejándose caer suavemente hasta quedar en posición fetal. En aquella solitaria calle, a sus 27 años, Rachel se sintió tan sola y desprotegida como nunca antes en su vida. Pronto notó que nuevamente las lágrimas bajaban por sus mejillas, calientes, casi quemándole el rostro y el alma misma. Lloraba desconsolada como una niña perdida en medio de una terrible oscuridad. Una parte de ella quería correr para ver con sus propios ojos una verdad que le destrozaría la vida, y otra parte quería correr en dirección contraria, lejos de allí, y vivir para siempre acariciando una mentira donde su amor no moriría jamás. Has elegido una profesión de valientes, valientes que no lloran aun cuando sean ellos mismos las víctimas de las más horrendas noticias. Sin importar las circunstancias, siempre miran a la cámara sin más emociones que la que su noble profesión les exige. Orgulloso, le dio un beso en la frente y agregó: «Desde hoy serás valiente entre los valientes». Esas fueron las palabras de su padre solo unos años atrás, cuando se graduó como periodista, y esa noche las recordó como si se las hubiera dicho solo unas horas antes. Entonces, la mujer enamorada y destrozada por la eminente desgracia se quedó allí encorvada. Pero la periodista Rachel Barrantes Gardén se levantó de entre las cenizas de su propia tragedia. En su mano derecha aún empuñaba con fuerza, o quizás con rabia, el revólver ensangrentado. Había lágrimas corriéndole por las mejillas, pero sus pasos eran firmes. No corrió. Ya era tarde.
Ella lo sabía. Por eso caminó lentamente y al llegar a la esquina dobló. Su mirada inevitablemente fue a parar sobre la multitud de curiosos que a 2 calles se peleaban entre sí por un mejor lugar para ver la escena del crimen. Por lo menos 8 patrullas sobre la gran avenida impedían el tránsito en ambos sentidos y sus luces le daban una apariencia lúgubre a todo el lugar. Habían algunos ventanales con los vidrios rotos y sus cristales estaban esparcidos por la acera y parte de la calle. Aquello hablaba por sí solo de la lucha a muerte vivida solo unos minutos antes. Rachel caminaba como zombi, con la mirada puesta en la multitud. Los pies empezaban a arderle con cada paso. Entonces bajó la mirada y se vio los pies descalzos. Los vidrios se le clavaban dolorosamente y con facilidad, haciéndola sangrar. Sin embargo, el dolor no era más grande que el que llevaba en el alma y en su corazón. El nudo en la camisa se había desatado y impedían que el viento dejara al descubierto sus hermosos senos. Las faldas de la camisa ondeaban igual que lo hacía su cabello. Algunos mechones se iban sobre su rostro y se humedecían con los torrentes de lágrimas saladas mezcladas con sudor. Rachel hubiese dado cualquier cosa porque su padre estuviera allí, a su lado acompañándola en ese que se estaba convirtiendo no solo en el camino más largo de su vida, sino el más triste y amargo. Necesitaba más que nunca un poco de consuelo, un poco de apoyo, solo un poco para llegar hasta allí, donde sabía que su vida cambiaría para siempre. Mientras avanzaba los últimos metros, su mente se vio invadida por repentinos recuerdos de sus más hermosos momentos junto a Ever. Lo veía sonreír con esa sonrisa mágica que le hacía perder el control. Recordó cada pequeño detalle que él tuvo para con ella, que, aunque fueron muy pequeños, lo significaban todo. Cada atardecer junto a él, cada anochecer entre sus brazos, cada beso, cada caricia. Todo estaba allí flotando en su mente, pero solo a unos metros de terminar. Rachel levantó el rostro y el cielo no era más que un agujero oscuro y vacío en el que no había luna ni estrellas, y Dios no estaba allí, o al menos ella no pudo sentir su presencia. Tal vez se alejó para dejarla a solas con su pena. «¡Está armada! ¡Está armada!», gritó alguien entre la multitud. Rachel regresó del infinito y vio ante ella a una gran cantidad de personas que con caras de horror se alejaban de ella con cautela, como quien se aleja de un animal peligroso, tratando de no provocarlo, y se dispersaron dejándole el camino libre. A unos 20 metros frente a ella, una cinta plástica de color amarillo encerraba la escena de un crimen y marcaba el comienzo de sus peores temores, de la más cruel de sus pesadillas. Ahí, muy cerca de la cinta y encerrada en un círculo trazado con tiza blanca, se encontraba la cámara fotográfica de Ever. Ella la reconoció de inmediato y sus lágrimas brotaron más deprisa, humedeciendo unos labios que temblaban como una gelatina. No se detuvo, pero sus pasos se hicieron más lentos, como si caminara sobre un campo minado, y se tambaleaba visiblemente a punto de ser abandonada por sus fuerzas. Su mirada siguió su recorrido, y quizás metro y medio más adelante observó el sombrero algo estropeado. Seguramente lo había perdido durante la lucha por salvar su vida. Y un poco más allá, muy cerca de la acera, de espaldas a ella, caído sobre su costado derecho, en medio de una mancha roja, estaba el cuerpo ya sin vida, cubierto por una sábana en partes blanca y en partes roja, a causa de la sangre de aquel a quien le cubría su penosa desgracia. «¡Arroje el arma!», gritó un uniformado apostado de rodillas frente a ella. Rachel le dedicó una mirada inexpresiva al uniformado que movía los labios como si tratara de comunicarse, pero su voz no parecía llegar hasta sus oídos. «¡Arrójela ahora! ¡Arroje el arma!»,
gritó nuevamente el oficial, a quien se le unieron 5 policías más con arma en mano y gritándole que tirara el revólver, pero ella parecía no escucharlos ni verlos. Dio 2 pasos más, ensangrentados, lentos y tambaleantes. Fue entonces cuando la daga del dolor se clavó hasta lo más profundo de su ser y la obligó a detenerse. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué?, dijo casi en susurro justo en el momento en que las fuerzas la abandonaban. Sus piernas ya no soportaron más el peso y cayó pesadamente sobre sus rodillas. Las miradas de decenas de curiosos estaban sobre ella y susurraban cosas que ella no entendía. Desde el suelo miró a su alrededor, pero no vio a nadie. El mundo había dejado de existir para ella. Se sintió en medio de todo, pero a la vez muy cerca de nada. Los policías aprovecharon el momento para avanzar hacia ella con máximo cuidado y se detuvieron cuando Rachel volvió su mirada hacia el cadáver, dejando escapar un sollozo acompañado de una oleada de lágrimas que corrieron por sus mejillas y resbalaron por entre sus senos. Nuevamente levantó su rostro para observar la única estrella que a esa hora hacía su aparición en un cielo casi negro por completo. Llévame contigo, mi amor, dijo casi como una súplica desconsolada. Luego, lentamente su rostro descendió y su mirada fue a clavarse en el revólver, que con igual lentitud fue elevándose hasta que el cañón le rozó la sien derecha y ella lo presionó con fuerza sobre su piel. «¡Dios mío! ¡Se va a suicidar!», gritaron varias voces casi en coro, y algunas mujeres entre la multitud se llevaron las manos al rostro, y otras incluso se dieron vuelta para no ver el doloroso y triste final. Los ojos de la periodista se cerraron para no ver ni despedirse de aquel mundo ingrato al que pronto no pertenecería. Su mente se refugió en los más dulces recuerdos de un amor fugaz, al tiempo que su dedo índice tiraba lentamente del gatillo del revólver que le apuntaba a la sien. «¡Rachel! ¡No! ¡No, hija, no lo hagas!». De inmediato sus oídos reconocieron la voz del general Barrantes y sus ojos se abrieron al instante para ver a su padre a lo lejos entre la multitud, abriéndose paso en pellones. «Espera, hija, por favor escúchame, no cometas una locura», gritaba el general, pero Rachel no lograba entender lo que su padre decía. Solo le regaló una sonrisa desdibujada como despedida casi en el mismo instante en que el sonido poderoso del disparo hería el silencio que reinaba en el lugar, haciendo que el tiempo y los corazones de los presentes se detuvieran. Las mujeres que observaban dejaron escapar un grito ensordecedor y el caos y la confusión se apoderaron de todo el lugar. En medio de la calle, a no más de 30 pasos, el gran general quedó petrificado. Luego cayó de rodillas sobre el asfalto y desde allí vio cómo la mano derecha de Rachel caía bruscamente, llevada por el peso del revólver. También vio la gran mancha roja que empezaba a teñir la blancura de la camisa que llevaba puesta su hija. Ante Rachel, la imagen de su padre se fue haciendo borrosa y por unas milésimas de segundo creyó que el mundo daba vueltas a su alrededor. Luego sintió como si ese mismo mundo bruscamente hubiera dejado de girar. Algunas personas la señalaban y lloraban desconsoladamente, pero no sabía si lloraban por ella o por su amado Ever. Los veía mover sus labios, pero no los escuchaba, excepto algunas frases que llegaban a sus oídos como ecos lejanos arrastrados por el viento. De repente ya no hubo nada que ver, tan solo oscuridad, y cayó de frente sin que sus manos hicieran algo por amortiguar el golpe. Y aunque su rostro fue a estrellarse contra el pavimento, ella sintió que seguía cayendo en un abismo profundo y sin final. Pero unas manos la sostuvieron en medio de la caída, unas manos que tomaban su rostro con ternura. Luego, con esfuerzo titánico,
Abrió los ojos y vio el rostro de su padre tan cerca de ella que podía sentir el fresco olor a menta de su aliento. Nunca antes había visto lágrimas en los ojos de su padre, pero en aquel momento las vio. Eran lágrimas del alma que bajaban sin control desde los ojos del experimentado general. Él también le hablaba, pero tampoco a él podía escucharlo. Tan solo veía el movimiento de los labios sin poder entender lo que trataba de decirle. Sintió el peso de una gigantesca montaña sobre sus párpados y no pudo evitar cerrarlos una vez y luego otra vez, pero con gran esfuerzo, ella nuevamente los abrió y notó que había más gente a su alrededor. Hombres y mujeres que vestían de blanco trataban de apartar a su padre, quien se negaba a abandonarla en aquella solitaria y tan fría avenida. Vio dos militares de gran estatura que tomaron a su padre por los brazos con fuerza y lo obligaron a retirarse. Rachel quería quedarse allí junto a su padre. Sin embargo, sus ojos se cerraron por tercera vez, y fue cuando vio a su amado Ever parado en medio de la oscuridad, inmaculado y tan reluciente, que pronto hizo que se disipara la oscuridad, dejando a la vista un hermoso y verde valle lleno de flores y rosas de todos los colores. Rachel quiso abrir sus ojos nuevamente para despedirse de su padre, decirle que ya no estuviera triste, decirle que no llorara por ella, decirle que ella y su amado Ever partirían juntos a un lugar donde su amor sería intocable y nadie podría separarlos jamás. Pero por más que lo intentó, sus ojos ya no se abrieron. Entonces miró a Ever, le sonrió y corrió hacia él a través de aquel hermoso valle, mientras el viento le arrancaba de sus mejillas las últimas lágrimas, que eran una extraña mezcla de tristeza y felicidad. Hola a todos y todas, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta segunda temporada. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita, así sabrás cuándo se estrenará la tercera temporada. Y regálame un me gusta si te ha gustado esta historia. Nos vemos muy pronto con una nueva y emocionante temporada. Hasta pronto.